Señoras y señores, cadena nacional de radiodifusoras, día martes, está con nosotros Evelyn Matei. ¿Qué tal esa presentación? ¿Cadena nacional? Cadena nacional, no. ¿No? ¿Te trae malos recuerdos? Estamos aquí Ay. contigo. No, pero Y con eso cadena en basta el eso. sentido de que la gente, mucha gente, No, cada sí, vez sí. más gente se une No, sí, yo sé. a yo este sé. club. Nos ha ido bien. Sí. Nos ha ido bien y queremos, por lo tanto, partir dando las gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen y que lleguen bien a la casa. A los y de no, YouTube me dicen que les agradezcamos también porque lo A están los de viendo en YouTube, directo. Salúdalos para la cámara con mayor 36. cariño. Muy bien. A los de YouTube, mucho, mucho cariño. Porque además se dan el tiempo de verlo, Sí, no pues. solamente escuchar. Sí, pues, sí. Oye, pero primero, Para los que ojalá no que tienen tengan YouTube- una buena semana con todas las lluvias que vienen. Ah, Pero no puedo dejar de partir con esa imagen inaceptable de los letreros caídos. Letreros inmensos caídos en una comuna importante como Las Condes, que además estaban afirmados en el sistema eléctrico, en todo el sistema, ¿no es cierto?, de cables de telecomunicaciones. Podrían haber dejado un sector muy importante y grande de la ciudad sin electricidad, sin ningún tipo de comunicaciones. Unos letreros gigantes en unos que estaban afirmados con en unas bases enanas. unas bases enanas, Mm. enanas. Y aquí hay fallas graves, tanto de los que los instalaron como de la persona que debió haber fiscalizado eso. Te quería preguntar eso. Eso porque- es total y absolutamente inaceptable. Espero que hayan multas, espero que hayan Mínimo. sumarios, porque realmente eso le cae a un auto y puede matar a una familia completa. Y además, como te decía, de dejar sin servicios básicos a una buena parte de la ciudad. Porque lo habíamos hablado la otra vez en el otro frente climático, que se caiga un árbol es dramático, no debiera pasar, debieran tomarse todas las Pero medidas aquí- para revisarlo, pero Pero ya, acá ok, esto se lo te puede caer un instaló árbol. una empresa. Pero claro, pero un aviso gigante ya tiene otras connotaciones. Tiene otra connotación. El árbol, ¿no es cierto? Obviamente que nuestros árboles de las ciudades están muy maltrechos, no los riegan bien, es difícil regarlos porque hay autos estacionados, les tiran con la manguera, el agua corre, no penetra la tierra, etc. Así que hay problemas graves con nuestros árboles, pero esto es un letrero. Sí, pues supongo que no Nosotros es por tan lo menos- fácil, Evelyn, mirar un árbol y decir, este está a punto de caerse. No, se puede, No. pero no es tan fácil. Hay que hacerlo. Pero un letrero, Pero un letrero, por las favor. reglas son, me imagino... Las reglas, o sea, aquí tiene que haber algún tipo de cálculo estructural y aquí tiene que haber algún tipo de control de parte de la gente. No sé si estarán pagando qué tipo. Mira, nosotros en Providencia, de repente me acuerdo que andaba en Providencia y empiezo a mirar la cantidad de letreros por todas partes, colgando de edificios. Y dije, pero esto es un espanto. O sea, Desde lo acá- estético. desde lo estético, pero Mm. además, entonces nos pusimos a revisar. Además, la inmensa mayoría de ellos no pagaban ningún tipo de permiso. Había, me acuerdo, unos fulanos, pero realmente que rayaban casi en lo delictual. Nos mostraron, por ejemplo, permisos falsificados y cosas por el estilo. No, Ah. no. Porque, ¿sabes? Porque hay mucha plata, mucho dinero detrás de esos carteles, pero muchísimo dinero. Y yo tengo la impresión, bueno, y ahí empezamos a revisar todos los que tenían permiso, los que no tenían permiso lo hicimos retirar, algunos los retiramos dentro de las casas con grúa, etcétera. Fuimos muy, muy severos, licitamos, pero dijimos que no se podía licitar ningún tipo de letrero más porque no queríamos Providencia llena de letreros. Obtuvimos bastante dinero de esa licitación para la municipalidad, todo licitado, todo limpio, pero esta frescura de que cada uno instala, y muchas veces además con negociados con los administradores de los edificios, entonces a la gente le dicen, no, si les vamos a pagar los gastos comunes, sí, pero en realidad al que instala el letrero le llega 3 veces más que los gastos comunes. O sea, esto es un negociado brutal. Hay gente de muy pocos escrúpulos metido en este mercado y creo que en este caso la gente, ¿no es cierto?, de obras de la municipalidad de Las Condes falló Debiera meterse más. porque debió haber
verificado qué tipo de soporte tenía esos Ya que tremendos. tocaste ese tema, siempre he tenido la duda. Esos letreros como de género gigantes que se supone que dejan ver eh, por sobre las ventanas de los edificios Sí. y que se supone, tal como dices tú, que es porque hay un acuerdo, que te van a pasar plata para que ese sector que va a ser... Nosotros los prohibimos. Ya, pero ¿hay un visto bueno de las municipalidades o basta con que A ver, nosotros la comunidad se hubo ponga un de acuerdo? momento en que cada uno instalaba donde quería. Y entonces sacamos una norma en Providencia prohibiéndolo. Hubo un tiempo que les permitíamos solamente instalar en edificios que eran patrimoniales, pero muy antiguos, por lo Ujú. tanto, ¿no es cierto? Y que tenían problemas con la techumbre, con los ascensores, con las cañerías de agua, los ductos, etcétera, para que efectivamente Lo pudieran arreglaron. arreglar eso, claro. Pero eso se transformó rápidamente en una chacra, porque tú se lo autorizabas por un mes o 2 meses y lo tenían 5 años. Así que finalmente preferimos nosotros abrir un fondo que se llama Fondeve, eran mm, como 1.200 millones de pesos al año, en que los distintos edificios podían postular a que el municipio, y nosotros les dábamos un subsidio del 80 al 90% para arreglar esas cosas, porque efectivamente muchos edificios antiguos, la gente, claro, paga los gastos comunes, pero cuando tú tienes que hacer un gasto extraordinario, como arreglar techumbre Mm. o cambiar el ascensor, etcétera, no da. Entonces ahí la municipalidad ayudaba. Y al final Pero tenías que preferimos... justificarlo. Claro, entonces nosotros al final, primero lo tenías que justificar. Segundo, nosotros obteníamos la plata de la licitación de la publicidad. Y esa plata, o una buena parte de esa plata, después la invertíamos en los edificios, pero todo clarito. Todo clarito porque cuando es el administrador, con el dueño del edificio, con la junta, las que se ponen de acuerdo, nadie sabe cuánto de verdad están recibiendo. Generalmente reciben 3 veces más que lo que dicen que reciben. Mira, estoy pensando en mi No, ahí barrio, hay un negociado, que es pero que... otra municipalidad, por supuesto, pero en mi barrio hay un edificio, no sé si nombrarlo o no, pero es lo mismo, en De la Barra con Monjita, que está con ese tipo de carteles, no te miento, hace 5 años, Claro. pero no ha estado un día sin un cartel. No, claro. Cambian los Y son muy las marcas, caros. digamos, pero Y te digo, ganan mucha plata y generalmente esa plata no le llega a los residentes de los edificios, le llega en general a los que están en la junta, esta administradora, al administrador, se hace todo, no hay ninguna licitación, dicen que les pagan 3, en realidad les pagan 9. la otra vez Olvídate estuve la cantidad de chanchullos que nosotros... con una señora que es parte de los comités Ah, que estás mencionando tú, de sí. edificio en el centro, y le pregunté, ¿y de cuántos edificios usted está a cargo? Me dijo 62. Una persona. 62 edificios. 62 Sí, edificios. o sea, Una persona. por o lo sea, que colegí, nada, que no hay normas. no hay norma, no hay nada. No, si no hay nada. Mira, en todo lo que significa administración de edificio, es una selva. Y además no dan cuenta, o sea, no rinden cuenta, no dicen cuánto está gastando. Cuando dicen que gastaron una cosa, muchas veces han gastado la mitad. No, este es un tema súper complejo. Mira, hemos dado con un tema más que Sí, interesante. sí, Ya. que además le afecta mucho a la gente. Oye, Porque los gastos comunes es una parte bien importante de los gastos mensuales de la familia. es verdad. Domingo en la mañana, estabas en tu casa, supongo, y te llegó el Mercurio y empezaste a leer carta del director, Beloli Bodanovich, proponiendo... ¿Te gustó? Me encantó, me encantó, me encantó. Además, creo que ambos son excelentes alcaldes. Y lo primero que quiero decir es que era evidente que esto iba a venir de alcaldes. Los alcaldes en general tienen que hacerse cargo de problemas concretos, donde la ideología se deja de lado, lo que se busca son buenas soluciones. Y además hay grupos de alcaldes que se reúnen y de distintos partidos políticos Y se ayudan. Sí. se ayudan mutuamente. Nosotros teníamos, por ejemplo, nos juntábamos una vez al mes para ver temas de medio ambiente, pero cuando alguien hacía una buena licitación, le decía a los demás, oye, licité esto, miren, aquí están las bases por si les sirven, qué sé yo. Y hay una ayuda mutua, porque básicamente todo el mundo se da cuenta que acá de lo que se trata es de hacerle la vida más llevadera a los vecinos y a las vecinas, ¿no es cierto? Entonces,
es mucho menos ideológico. Ambos son además muy inteligentes. Tanto Bodanovich como Belolio son muy inteligentes. Además, les ha tocado trabajar juntos en varios temas. Y hoy día, fíjate que pasó un grupo de mujeres frente a mi casa y estuvimos conversando un minuto y una de ellas me dijo... Pero espérate, ¿estás ahí así como regando y de repente No, pasó? me tocaban el timbre. No te puedo Me creer. tocaban Como en el los timbre. viejos tiempos. Sí, y me dijeron, ¿Estará la señora Evelyn? claro, me dijeron, es que supimos que vivía acá y le tocamos el timbre, salí a conversar con ella. Menos mal que eran buena onda. Po. Es lo más buena onda que hay. Y una de ellas me dijo, al fin un rayo de esperanza. Y yo encontré tan lindo lo que me dijo que lo repito acá. Y para mí fue eso, al fin un rayo de esperanza. Donde hay personas, mira, cuando tú ves un país que ha hecho cualquier cantidad de experimentos, que ha invertido mucho dinero, como Chile, en educación, con nulos resultados, porque el 60% de los niños no entienden lo que leen en cuarto medio. Todos los resultados internacionales de las pruebas que hace la OCDE son espantosos. Y en cambio tú ves otros países, ¿no es cierto?, asiáticos, que hace 50 años atrás tenían mucho peor educación y hoy día nos dan cancha, tiro y lado. Pero esos países lo que hicieron fue fijarse una trayectoria, metas a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, con chequeo para ver si que están obteniendo los resultados, pero donde además cualquier gobierno que llega sabe cuál es la ruta. Entonces no hay un zigzagueo, sino que hay una inversión que se va instalando una encima de la otra y finalmente logran lo que ha obtenido Singapur, Corea del Sur, o sea, tantos países, ¿no es cierto?, que de verdad es impresionante lo que han logrado y nosotros no hemos logrado nada. Entonces tú dices, en educación, ¿realmente vamos a seguir con la pelea ideológica o nos vamos a preocupar de los niños? En materia de salud, las listas de espera son brutales, la cantidad de plata que nos gastamos es increíble, hay muchas dudas de cómo funcionan distintas instituciones. Esto se tiene que armar con un consenso amplio. En seguridad, a mí me parece que es lo mismo, en fin. Como dice la carta, para que los resultados del crecimiento de este árbol lo vean nuestros nietos. Es que a eso se refiere con lo de los 30 años. Eso es lo lindo, porque ellos hablan, citan, digamos, un proverbio griego, creo que era, ¿no? En que dice que los países progresan cuando los abuelos plantan árboles en cuya sombra saben que ya no van a alcanzar a sentarse. Es construir para el futuro. Y eso fue lo que más me encantó de la carta. Además que nos saca de esta lógica que se instaló y que está claro que se ha instalado, por ejemplo, con la reforma esta absurda, constitucional, en que es puro ruido y nada de nueces, ¿no es cierto? La reforma constitucional esta de la seguridad ciudadana, en que tú dices, ¿de verdad se necesita todas esas cuestiones? No, no se necesita. Lo que se necesita es buena operatividad, es buena conducción, esto es, en fin. Entonces, cuando tú ves una reforma constitucional que se hace solamente por motivos de propaganda, y por otro lado ves este intento de buscar soluciones consensuadas y de largo plazo, bueno, a mí no me queda ni una duda de qué es lo que es bueno para el país, ¿no? Y por eso que yo felicito a ambos alcaldes. Creo que realmente tuvieron una decisión espectacular. Ojalá puedan seguir adelante. Claro, lo que dicen los alcaldes Iglesias y Sichel tienen razón, porque finalmente lo que se requiere son resultados. Pero si tú no tienes primero un plan, entonces ¿de qué resultados estamos hablando? ¿No es cierto? Una invitación. Te voy a seguir preguntando un poquito de eso cuando volvamos. 6 de la tarde, 33 minutos. Seguimos conversando en Pauta Abierta con Evelyn Matei. Me quedo solo en el aire, porque además van a estar mañana acá conversando con nosotros, los dos alcaldes, Bodanovich y Belolio. ¿Cómo sigue uno, según tú? Uno sigue formato comisiones, donde obviamente que tiene que haber alguna gente representativa de distintos partidos y donde no puede estar fuera el Frente Amplio. Bueno, sí está Bodanovich. Porque acabo de escuchar, digamos, cuál es la composición de esta comisión, de la estructura.
no está el Frente Amplio y resulta que tiene hartos parlamentarios. En fin, pero donde sobre todo debiera haber gente de las universidades y también gente que esté gestionando. Por ejemplo, directores de buenos colegios, directores de colegios que tienen las mismas condiciones que los demás, pero que han salido adelante. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es la diferencia? Y como además faltan 3 años para las próximas elecciones presidenciales, la gracia es que nadie sabe para quién está trabajando. Estamos trabajando en realidad no para una candidatura en específico, sino para el futuro. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer con todo lo que ellos hablaron, el tema, ¿no es cierto?, el Plan Nacional de Infraestructura, de Desarrollo Territorial, Primera Infancia. Cada uno de esos 7 temas, cada uno de esos convertirlo en debiera comisiones. en distintas comisiones, Ya. exactamente. Y obviamente que tienen que tener harta presencia alcaldes y alcaldesas. Porque, como te decía, ¿Y exalcaldesas? yo feliz, siempre feliz, etcétera. Pero lo que pasa es que yo creo que efectivamente hay mucho menos ideología ahí que en el Congreso. Ya, cambiamos de tema. Me interesa mucho tu opinión de todo lo que ha pasado en estos últimos días y la imagen que hay, para algunos buena, para otros no tan buena, de el ministro Barros. Porque ayer escuchaba a un columnista de otra radio, siempre muy interesante, que decía, Barros es como el representante de esa derecha más nacionalista, más antigua, que está siempre un poco con el discurso de las Fuerzas Armadas, que está siempre con el discurso más del nacionalismo, de la patria, no sé qué, que no hay mucho hoy por hoy, pero él sí es un representante de eso y a jugar por sus declaraciones, algo de eso tiene. Sin duda que tiene algo de eso. Pero lo primero que quiero decir es que me llama la atención que estén diciendo que se está metiendo en temas que no le competen. Yo siento que cada tema que ha tocado le compete como ministro de Defensa. Cuando está hablando, ¿no es cierto?, de la confiabilidad del vínculo entre Estados Unidos y Chile, eso es esencial. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa tienen mucho armamento, ¿no es cierto?, que es de origen de Estados Unidos, y nosotros estamos viendo cómo Estados Unidos está desconociendo los tratados que ellos mismos han firmado antes. Una cosa bien insólita, nunca antes lo habíamos visto. Que sencillamente te suben los aranceles a pesar de tener un tratado firmado. Después, que él diga que no somos el patio trasero de nadie, bueno, él estaba ahí como ministro de Defensa. El que dijo la frase fue el ministro de Defensa de los Estados Unidos y él le contestó como ministro de Defensa a otro ministro de Defensa. ¿Qué más dentro de sus competencias estaba? Después, la ley Lafkenche, obviamente que le compete, porque una de sus subsecretarías es la que tiene que dar todos los permisos, por ejemplo, para la salmonicultura, todos los permisos en mar, en lagos, etcétera, donde se hace cultivo de peces y mariscos. Fíjate, me acuerdo que antes de las elecciones, cuando ustedes fueron Fuimos a Puerto Montt, a Puerto Montt, claro. y fue una especie de debate que estaba acá, estabas tú, Sí. no me acuerdo quién más estaba, no sé si había alguien más, Está- pero al eh, menos ustedes dos estaban con la gente de los salmones. Fue el tema central de la discusión. La ley Pero Laf- fue el tema central. Sí. Entonces, y eso, ¿quién da los permisos? Una de las subsecretarías del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, está totalmente en su ámbito. Y lo de del artículo 169, ¿no es cierto?, que es de la OIT, claro, ese no está directamente, pero él lo dio como un ejemplo de cómo la ley Lafkenche está tratando distinto a distintos chilenos por su origen, que no le parece. Y yo creo que a la mayoría de los chilenos no le parece tampoco. Por lo tanto, primero, está opinando desde el sentido común. Segundo, está opinando de sus temas. Y tercero, yo creo que efectivamente está representando lo que gran parte de los chilenos creen. Así que yo, la verdad, yo no soy ni amiga de él, ni nos hemos encontrado un par de veces, pero eso es todo. Pero me parece que está actuando en forma impecable. Lo único que en realidad me llama la atención de él, y esto lo debo decir también, es que haya firmado el proyecto ese de reforma constitucional. Aunque para ser justa,
hay ciertos diarios que señalan que él habría hecho reparos Mm. y que habría dicho que en esas condiciones él no lo podía firmar y que se habían hecho, claro, algunas modificaciones. Pero eso es lo único que me llama la atención de él, porque yo por lo menos no lo hubiera firmado. O sea, hubiera dicho, ¿sabe qué más? Busque otro ministro. Pero Pero en los fin, otros estaba totalmente de acuerdo. pero en lo otro estoy total y Se me absolutamente de ocurrió un acuerdo. chiste mientras decías que se habían visto pocas veces. ¿Cómo? Se me ocurrió un chiste mientras decías que se habían visto pocas veces. En Londres. Nos hemos visto en Estados Unidos. Ah, está bien. Ya. También en Londres. También en Londres. ¿En esa época sí? Sí, Sí. pues, seguro. Ya, entonces, de acuerdo con Barros. De acuerdo con Barro. Y que le siga dando nomás. Yo siento que él está protegiendo a las Fuerzas Armadas en un intento por utilizar a las Fuerzas Armadas para subir en las encuestas, diciendo que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tienen que patrullar las poblaciones y cosas por el estilo. Yo quiero decir, todos nos hemos enterado, ¿no es cierto?, de lo que dijo el general de la Fuerza Aérea Argentina. Ese tema también me interesa. Claro. Lo dijo él, lo dijo antes un almirante o vicealmirante. Una y otra vez se cuestiona, ¿no es cierto?, la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. Tratado sobre firmado. Con tratado firmado. Mm. Y yo lo único que quiero decir es cuando la mejor forma de evitar una guerra es tener fuerzas armadas entrenadas y equipadas. Esa es la única forma. Y por lo tanto, si nosotros empezamos a usar las Fuerzas Armadas no para lo que existen, que es para defender las fronteras de Chile, sino para empezar a patrullar las poblaciones, pero ahí justamente es cuando caemos en peligro de guerra, y la verdad es que hemos tenido peligro varias veces. Eso no te lo he preguntado nunca, ya que tocaste el tema, porque me interesa mucho desde lo personal, ya que me diste el pie. ¿Cómo viviste tú lo del 78? ¿Qué se conversaba en tu casa? Pero primero hablemos del 74. Bueno, Porque en el 74 los chilenos tampoco se enteraban mucho. sí, pues Pero ese es el tema, y tú estabas ahí mismo. Po. Yo estaba en Londres. Ya, pero Pero tenías yo estaba en información de Londres, primerísima pero mano. yo era secretaria de la misión aérea de Chile en Londres. Y por lo tanto tenía 20 Muy buena años, información. 20 años, 21 años, pero me tocaba hablar con la gente de la Rolls-Royce para que nos entregaran las turbinas de los Hawker Hunter que estaban allá siendo reparadas, etcétera. Y primero la Rolls-Royce nos quería entregar y después nos entregaban los portuarios. Y nosotros estábamos con peligro grave de guerra en el norte y con nuestros aviones sin turbina. Esa fue la verdad. Y eso está súper bien documentado en el documental que hizo Carlos Cardún. Realmente recomiendo verlo. Que se acaba de estrenar. Es espectacular, está muy bien hecho. Bueno, y después en el 78, yo estaba segura, o sea, me acuerdo que... ¿Ya habías vuelto? Sí, yo Sí, volví po. al 74. Ya. Pero yo todavía estaba en mi casa, yo vivía con mi familia, y yo veía que mi padre, que recién se había hecho cargo de la Fuerza Aérea, venía, no estaba los sábados, no estaba los domingos, estaban trabajando como enfermos. Ellos sabían que venía la posibilidad de guerra grave. La Fuerza Aérea estaba en muy mal estado. Pinochet nombró a mi padre a cargo de todas las Fuerzas Armadas, no solamente de la Fuerza Aérea, en ese momento. Pero ¿y qué se vive en una casa No se habla. donde está la persona que está a cargo de todo? No se habla. Estáis comiendo y no... No. O todos sea, callados. me acuerdo que un día sentí que mi padre había llegado como a las 3 de la mañana y como a las 7 de la mañana o 6 lo escuché levantarse, entonces fui a prepararle desayuno porque sabía que iba a estar apurado, etc. Y los dos tomamos desayuno juntos en completo y absoluto silencio, los dos sabiendo que ese día probablemente se iniciaba la guerra. Y me acuerdo que cuando mi papá salió afuera dijo, por suerte está nublado. Todo el mundo entiende qué es eso.
que el bombardeo a Santiago es más difícil porque está No era nublado. posible. No, es posible igual, Ya, pero era más complejo. pero era más complejo. Entonces, me acuerdo que un día llegué a mi casa y iba a saludar a mi papá que estaba en la terraza, por lo demás en la misma casa donde yo vivo ahora, Sí. y mi mamá me dice, no, está con un señor, y resultó que era un general argentino que había venido a hablar con mi padre para ver si es que podían evitar la guerra, y yo vi cómo se habían despedido, y la despedida fue ambos con cara No hay solución. de no hay solución. No hay solución. Así que me tocó vivirlo muy fuertemente. Obviamente que me enteré de muchas cosas que no se hablan, porque no se hablan. Pero Pero tú conversabas con tus amigos, conversabas con tu mamá, conversabas. Nada. Cero. Nada. ¿Pero qué sí? ¿Rezaba ahí? No, tampoco. No, uno en el fondo lo que se preocupa. ¿Dónde me voy a meter si llega una bomba? Tampoco. No. Pero sí, por ejemplo, a mi hermano, que estaba estudiando medicina, lo alistaron para irse a Punta Arenas. O sea, yo sabía, por ejemplo, que habían que los aviones de la Anchile y de la DECO, etcétera, en la noche llevaban tropas y gente y especialistas y qué sé yo al sur. O sea, eso lo viví completamente. Generalmente no hablo de eso, pero el peligro estuvo ahí, inminente, ahí. Yo me acuerdo, corrígeme si me equivoco, pero me acuerdo, era chico, pero no tan chico, tenía 12 años, no sé, 13 años. Me acuerdo perfecto cosas que hoy día parecerían rarísimas y que nadie las cree cuando uno las cuenta, que nosotros alcanzamos a ver por las noticias los ejercicios que se hacían en Buenos Aires de apagones. Pero absolutamente, pues. Todos los días. Lo que pasa es la que ciudad de Buenos Aires apagada porque podía atacar Chile y era como el ensayo, con alarmas. En Argentina eso se socializó y en Chile nada. Nada. En Chile nadie sabía qué es lo que estaba pasando ni cuán grave era. Pero en Punta Arenas sí se hacían ese tipo de ejercicios. La gente de Punta Arenas estaba mucho más consciente porque además veía la gente que llegaba. Pero lo que sí quiero señalar, digamos, es que cuando tus Fuerzas Armadas están débiles, y en el 78 estaban débiles, y en el 74 estaban débiles también, ahí es cuando aumenta la posibilidad de guerra. Y por lo tanto, a las Fuerzas Armadas se les usa para lo que son, y no para hacer propaganda política, para ganar puntos en las encuestas, señalando, ¿no es cierto?, que las vas a mandar a patrullar poblaciones. Porque una señal de debilidad que el otro lado no se lee, supongo. Obviamente, pues, pero obviamente, si parte de la tarea de un comandante en jefe y de todo su Estado Mayor es saber qué es lo que está pasando en todos los países vecinos, pues, qué tipo de armamento tienen, cuántos están funcionando, cuántos no. O sea, eso es como lo básico, ¿no? Lo básico. Oye, me quedó una sola cosa en el aire, que no puedo dejar de preguntarte si quieres me contestas o no. ¿Por qué crees que fue tan distinto un lado del otro? Porque ¿fue táctico que en Chile no supiéramos nada? ¿Tenía que ver con lo interno? ¿Tenía que ver con una forma de entender que era mejor para nunca, No lo sabía, fíjate. Pero yo creo que era tratar de evitar caer en la fanfarronería. Porque allá, ¿te acuerdas que habían unos almirantes, qué sé yo, que eran... Primero Chile, después el mundo. Claro, claro. Entonces, cuando tú caes en ese tipo de dinámica, cuando las palabras ya se dijeron, cuando se imprimieron, cuando están ahí, es muy difícil retirarse. Es muy difícil retirarse. Cada palabra que tú dices en exceso, después te pesa. Gracias por contarme todo esto, porque cuando hablamos del tema de... Esto fue sola para ti, fue totalmente secreto. Nadie escuchó, no te preocupes, nadie escuchó, pero es que, ¿cómo no? Si estaba ahí mismo, ¿cómo no te va a preguntar por una cosa así? Sí, no, y además me había tocado, como te digo, habiendo sido secretaria, yo me acuerdo el tema de las turbinas, el tema de los hunters, el tema de los repuestos, o sea, yo tipeaba las órdenes de compra con los repuestos para los hunters. De hecho, me contrataron porque como yo soy pianista, escribo muy rápido
Y además escribo muy preciso. Y como las órdenes de compra son JXC No, te equivocas con 26137, una letra te y... equivocáis en una letra y nadie sabe lo que estáis pidiendo. Y además en esa época no eran computadores, eran máquinas de tipear claro, Esa Olivetti. claro, no, ya eran eléctricas, Ah. pero si tú te equivocabas tenías que ponerle el Tipex, Me una cosita acuerdo, blanca, me acuerdo, sí. y a cada una de las copias se los tenías que poner, ¿no? Era un lío. Entonces, en realidad necesitaban alguien que tipeara rápido y preciso. No me gané el puesto por ser hija de, sino porque de verdad No, tipeo muy rápido y pero muy bien. tanto el 74 como el 78 lo encuentro lo más... Tenés que escribir algún día eso. Estuviste Estuve en ahí, la sala de máquina, po. estuve en la sala de En máquina. el 78, O sea, sí. imagínate que tu mamá te tenía que decir, no se mete en esa conversación porque... No te voy a Ah, decir por qué, pero no entre porque están hablando de la guerra. pero fíjate que una cosa me acuerdo. Estaba en casa de una amiga, la Cecilia Schultz, que vivía cerca de ahí en Apoquindo, cerca. Y era ese día que mi papá había salido y yo no le había dicho nada a nadie, porque entendía que no era lo que me tocaba. Pero estábamos estudiando para los Eso exámenes. revela una personalidad del tiro. Sí, po. Yo lo habría contado a todo el mundo. ¡No Ah, sabéis no. lo que va a pasar mañana! No. Yo crecí en un ambiente Otra donde tú no... cosa, sí, po. Y por eso que me carga la gente que habla cuando no debe hablar. Me carga. No la soporto. Bueno, entonces estábamos estudiando para los exámenes de fin de año, pues esto era diciembre. Y de repente escucho marchas. Yo dije, Cristo. Empezó. Después supimos que estaban ensayando la parada de fin de año en la No, escuela, era para en la asustarse, escuela po. militar. Pero te juro Era que para asustarse. el corazón me llegó aquí a la boca, digamos. ¿Te acuerdas? Es que se decía en esa época que nosotros además teníamos el problema que todas las cosas importantes estaban muy a la vista. Que el gasómetro, que Todo. la torrentel, que la cosa Era nuclear, súper que fácil. pasar la cordillera. Y... Sí, exacto. Bueno, y ese es el otro problema, que Santiago, o sea, tú los radares que están en tierra no pueden traspasar lo que está al otro lado de la cordillera. Por lo tanto, desde que tú captas el avión que ya pasó la cumbre hasta que están arriba de Santiago es 1 minuto. No alcanzas. Y por eso que después desarrollaron el avión radar. Claro. Y ese lo desarrolló mi hermano con una gente que estaban... Sí, no, Sabiendo sí. que era muy peligroso, po, si no se hacía. Si no se hacía algo porque pa... tú tenías que tener un avión y era un avión que se abastecía en el aire, que tenía 3 grupos de pilotos que se podían ir rotando, podía estar mucho tiempo en el aire sin aterrizar. Y ese era el que te avisaba porque ahí los podían ver de mucho más lejos. Sí, fue muy entre lindo. medio el Mundial del 78 en Argentina. Así es. Chuta. Ya, nos quedan 5 ¿Quién lo minutos, así ganó? que... Argentina, po. Argentina, no me acordaba. Argentina, y ¿Sí? con Videla celebrando, y Sí, yo creo po. que les dio más ánimo todavía, po. Más ánimo todavía. Sin duda. Oye, a propósito de cosas que hay que decir y que no hay que decir, que te cargan los que dicen cosas que no corresponden, unas palabritas para el tema Cerimedo, este señor y su ligazón con Chile. Como que se certifica ciertas ideas que teníamos. A ver, hay fotos de él con gente de la campaña de Kast. Ah, hay fotos que ya se han publicado. Estaba yendo más lento, pero no. Ya, ok. Segundo, un rufián que manda matar a su pareja o expareja embarazada con... Entonces, es bien impresionante la calaña del ser humano del que estamos hablando. Las granjas de bots ya las han mostrado, han salido en todas partes. Y está claro que él trabajó en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Chile. Y es bien grave porque no solamente meten ideas, sino que en el fondo conocen cuáles son los algoritmos de búsqueda y por lo tanto son capaces de cambiar totalmente la percepción de lo que la gente cree que va a pasar. Con eso engañan a las encuestas, engañan a la gente, engañan a todos y obtienen los triunfos que han obtenido en todos esos países.
en Colombia. Ahora pasó algo bastante similar a lo que pasó en Chile. Vamos a ver qué tanto se puede profundizar en esto, pero este es uno de los temas más graves en cuanto a amenaza de un sano funcionamiento de la democracia. Ya. La ENAP. ENAP, no puedo creer. Investigación interna, los datos que no... Te juro que no puedo creer. Que no estaban siendo reales porque las emisiones ocultas de dióxido de azufre de las antorchas de la refinería, Y nada una vez menos más, que en Quintero. Quintero, Puchuncaví, Concón, parece Esto es que criminal. están revelando que Esto es ocultaron criminal. información. Y todo esto para ganar más plata. Porque Esto con no es- eso, espérate, es una información de la propia NAPA. de Sí. la propia NAP, Mm. exactamente. Pero hasta ahora parece que se han negado a entregar el informe ese al Ministerio Público y también a la ministra de Energía, la Jimena Rincón. Esto es un escándalo en ciernes, pero de aquellos. Porque con esto ganaban 4 sueldos más al año. 16 en vez de 12 sueldos. Al cumplir la exigencia, supuestamente. A cumplir, claro, las exigencias medioambientales que estaban falseadas, aparentemente, y nada menos que en Quintero, donde han habido tantos episodios de gente que se desmaya, que pierde el conocimiento, en fin. Por lo tanto, esto es de verdad criminal. Yo espero que la Fiscalía se meta con todo y que la gente que estuvo a sabiendas en esto, efectivamente pague en la cárcel, pero además ENAP como empresa, yo creo que también está amenazada por la ley, ¿no es cierto?, que hace que las empresas puedan tener responsabilidad penal. Mira, es que es bien grave. No, esto es es súper, gravísimo, súper, súper grave. gravísimo. Gracias, Evelyn, por este nuevo martes, que ha estado más que interesante, además con recuerdos. No Con solo con cosas recuerdos. actuales, sino Oye, con la recuerdos Dolly de un momento en nuestra Parton historia. Era ¿Te genio gustaba esa Dolly Parton? mujer. A mí me encanta mucho la música country de Estados Unidos. Es preciosa. ¿Has estado alguna vez en Tennessee, en todas esas partes que parece que es muy entretenido? No, en Nashville, Tennessee. Sí. Sí. Ya.